de las trampas más utilizadas por las redes de trata de personas. En Bahía también pasa. Si ves una oferta de trabajo sospechosa, infórmate bien, habla con tus personas de confianza y ante la duda, llama al 145. Es una línea gratuita y anónima. Estamos para ayudarte. No dudes en llamar. La línea 145 es anónima, gratuita y federal para asistencia o denuncia de trata de personas. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Sabemos que está sucediendo, que está pasando y es hora de poner la ciudad a tono. Y esto que decís, Marisol, re interesante de, bueno, suponete que hoy dejamos de hacer cualquier tipo de actividad humana que aumente el cambio climático. O sea, igualmente vamos a tener estas consecuencias. Entonces, creo que más que nunca hay que poner la ciudad a tono con estas construcciones que, claro, estaban para un contexto que hoy ya no existe, ¿no? Y qué loco que pasa esto, y un poco también me retrotrae al 16 de diciembre, cuando pasó el otro temporal, que preguntarte también si tiene, si está asociado, si bien, o sea, fue también lluvia, pero más bien fue viento, digo, pueden suceder distintos fenómenos climáticos de diferente índole, pero todo por el cambio climático, ¿verdad? O sea, como el granizo, pienso también que fue unas semanas anteriores, y por ahí la gente dice, fueron como todos diferentes, pero en realidad forman parte de lo mismo, ¿no? Sí, son eventos que tienen naturalezas distintas. En el caso del 2023 fue una tormenta con muchísimo viento por cómo era su forma. Lo que es importante es que en los dos casos tenemos algo que es común, que es hay un aspecto de la preparación y de la adaptación al cambio climático que tiene que ver con el desarrollo de sistemas de alerta temprana, ¿sí? Porque tenemos que tener la infraestructura, pero también tenemos que avisarle a la población, avisarle a las agencias que coordinan la ayuda que estos eventos pueden suceder. En los dos casos tuvimos un servicio meteorológico, ¿sí? Emitiendo alertas. Quizás lo que pasa, y esto suele lamentablemente pasar, la alerta del 2023 posiblemente no haya recibido la atención que requería, pero hay algo que aprendió la ciudad y con esta nueva alerta, por ejemplo, se tomó una medida que es absolutamente impopular, como suspender las clases, pero que yo, sin ser experta, especulo que salvó muchas vidas, porque puede pasar que alguien muy distraído diga, está lloviendo mucho, pero igual tengo que llevar a mi hijo o mi hija al colegio, y de repente se encuentra atrapado en un montón de agua. En cambio, ya haber desde el Estado dicho no va a haber clases, hace, bueno, esta tarea que iba a hacer, que me exponía a este riesgo, ya no la hago. Entonces bajo la exposición a eventos tan complicados. Entonces ese factor en común se sigue repitiendo y es importante que sigamos reforzando nuestro sistema de alerta, no solo desde la parte más técnica de la meteorología, de decir qué va a pasar con los eventos, sino cómo después, ante la emisión de esa alerta, las diferentes agencias y también los gobiernos nacional, provincial y municipal se coordinan para tratar de que la población no esté alcanzada por los potenciales impactos que pueden tener esos eventos. Sí, esto de las alertas es importante, y pensaba cuando se emitió, bueno, hay una alerta naranja, hay que quedarse en casa. Se puede porque sucedió un poco esto, ¿no? En ambas es cierto que hay una diferencia entre la primera y la última. En la última ya estábamos como más preparados, y esto de suspender, si bien estaba como, bueno, quédate en tu casa, y una alerta naranja, no se sabía, bueno, se va a inundar la ciudad. Esto, ¿se puede como saber previamente? Ponele que, obviamente no tan específico, pero bueno, sí, es probable que pueda llegar a venir por este lado, o que pueda venir por el otro, como para, prepararse, ¿no? O tenemos que esperar como cualquier tipo de fenómeno, que pase lo que pase, y uno así como persona que no entiende nada tiene que estar como esperando. No, ahí es fundamental justamente esta acción coordinada del servicio meteorológico con otras agencias. El servicio meteorológico quizás puede, a medida que estamos más cerca de ese evento, va a ir cambiando
la certeza que le da a su alerta y sobre el tipo de evento que va a suceder. Y ahí es cuando uno tiene que coordinar con las agencias locales, por ejemplo, ¿no? Porque quizás estamos hablando de alguien sentado en Buenos Aires que emite una alerta y no conoce las particularidades que tiene Bahía Blanca, claro, pero sí entiende que va a llover en esta zona. Pero si puede comunicarlo a la agencia correspondiente, esa agencia seguramente tenga información que dice, uy, si cae el agua acá, el problema que voy a tener es este y otro, porque yo sé que el agua va a seguir el curso de esta manera y entonces va a afectar esta otra región. Por eso nosotros hablamos de que el sistema tiene que contemplar, digamos, otras dimensiones más allá de la meteorológica, porque después el agua sigue su camino. Y no necesariamente nosotros somos las personas indicadas para poder dar esa información. Así que por eso hablo de reforzar cómo se hacen los alertas, no solo desde el mensaje meteorológico, sino también la acción que llevamos adelante y esa coordinación entre todas las partes. Está bueno eso, sí, es importante, digamos, toda la atracción que tiene que suceder frente a la alerta, ¿no? Pensaba también de preguntarte si existe la posibilidad, por ejemplo, en esto de las emisiones, ¿no? Humanas que hacen que estos eventos climáticos estén sucediendo más por todo lo que le estamos haciendo al ambiente, ¿no? El cambio climático. ¿Hay una posibilidad de que a nivel internacional, por ejemplo, se diga, che, bueno, esto se va a tener que hacer hasta acá, porque si no, claramente si seguimos así, en un momento se va a destruir todo y no vamos a poder continuar con el mundo, siendo muy drástica, pero si seguimos de esta manera, entonces se puede bajar como una línea de cierta manera, como para decir, bueno, esto va a ser hasta acá y si no, no sé, multas, pienso en algo específico. ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, los países suelen reunirse en lo que se conoce como COP, que es la Conferencia de las Partes. Quizás la más popular recientemente fue la Conferencia de las Partes en París, donde hubo un acuerdo de todos los países. Principalmente era importante que los países que más emiten gases de efecto invernadero, Estados Unidos, China y quizás la Unión Europea como el conjunto, suscribieran ese acuerdo para limitar las emisiones. Lamentablemente algunos países luego han tomado la decisión de salir de ese acuerdo, aunque hay otros que siguen, no con el esfuerzo que habían comprometido en ese momento, pero están haciendo cambios. Yo en particular, si bien sé que quizás limitar emisiones para que el planeta no se caliente más allá de los 2 grados, lo veo un poco complicado. No veo complicado el tema de que eventualmente se llegue a un acuerdo, porque pensemos, el otro día recordaba qué pasó con la capa de ozono. De chicos éramos alertados sobre los potenciales riesgos para la salud que tenía que la capa de ozono estuviera disminuyendo su espesor, porque estábamos emitiendo unos tipos de gases que eran particularmente destructores del ozono. Y hubo un acuerdo, y ese acuerdo fue muy exitoso. Se firmó el protocolo de Montreal a fines de los 80, después hubo cambios en ese protocolo, pero siempre fue después ratificado por los países. Tuvo que haber cambios en la industria, o sea, no es que estábamos emitiendo un gas que era fácilmente eliminable, sino que muchas industrias tuvieron que cambiar su modelo de negocios. Recuerden que veíamos que comprábamos un desodorante, pasamos a comprar desodorantes y mirar que dijera que no afectaba la capa de ozono, porque era una de las industrias que utilizaban estos compuestos que estaban siendo bastante perjudiciales. Y hoy en día, sí, lleva unos años, como les digo, estos gases viven, sí, todavía tenemos una parte de la capa de ozono disminuida, pero esa disminución se está revirtiendo, ¿sí? Y más o menos para mediados del siglo XXI va a estar en niveles previo a que empezara a disminuir. Lleva muchos años, esto es un poco una analogía de lo que hablaba yo sobre disminuir las emisiones y cuánto tiempo tarda la atmósfera en recuperarse o volver a lo que era antes. Pero yo creo que es posible hacerlo, que esa experiencia tiene que ser un ejemplo para mostrar que se puede hacer de nuevo. Está bueno eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Y que podamos ir por ese camino, creo que sería importante. Y cada uno desde nuestras casas, por ejemplo, ¿podemos hacer algo como para contribuir a que esto no suceda desde lo más práctico?
Sí, es verdad que las mayores contribuciones igual van a tener que venir de los Claro. grandes emisores, que son las diferentes industrias. Sí. Pero también es importante lo que nosotros podemos demandar como consumidores, como ciudadanos. Digamos, si nuestros pequeños hábitos, como pueden ser dejar de usar tanto nuestro auto o cambiarlo a un auto eléctrico o empezar a usar más la bicicleta, tiene que venir acompañado de incentivos por parte del Estado para que eso suceda. Digamos, si no hay estaciones donde yo pueda cargar mi auto eléctrico, si no estoy generando bicisendas para que la gente se sienta segura manejando en bicicleta ante tanto colectivo, si desde el Estado no se incentiva a las empresas de transporte a que sus colectivos estén electrificados, es complicado. Entonces, tenemos que tomar estas acciones individuales, reducir las emisiones, sobre todo se dan en el transporte, son las que más fácil podemos hacer. Sí. También en energía, en cómo consumimos energía, hacerlo de manera más eficiente, mirar qué tipo de electrodomésticos tenemos en nuestras casas. Esas dos componentes, transporte y energía, son las que más contribuyen. Y después, desde ciudadanos, reclamando que el Estado después genere una política de incentivos que vaya en esa dirección. Eso está bueno como para acciones concretas que podamos hacer desde nuestro lugar. Marisol, para cerrar, agradecerte en principio, felicitarte también por formar parte de este estudio. Esto, si sabemos, ¿no? ¿Puede volver a ocurrir en lo próximo, digamos? Porque cuando pasó lo del 16, decíamos, bueno, está bien, ¿viste? Uno cree que esto pasa y que va a pasar como mucho tiempo para que vuelva a ocurrir. Si bien no ocurrió lo mismo, ocurrió un fenómeno diferente. ¿Va a poder ocurrir algo similar o vamos a tener que estar como ahora alerta frente a diferentes cuestiones que puedan empezar a suceder por las condiciones y todo esto que hablamos anteriormente? Sí, no hay estudios concretos para Bahía puntualmente. Ajá. Lo que sí hay para toda la región de, por ahí lo que es el este de Sudamérica, está abarcado el este de Argentina. Sabemos que en verano, esto que veníamos viendo de más lluvia y concentrada en pocos eventos, seguiría si siguen las emisiones que dan lugar a este aumento de la temperatura. ¿Cuánto más o menos va a depender justamente de qué camino elijamos como sociedad respecto de cuánto vamos a emitir de gases de efecto invernadero y cuánto se caliente la atmósfera? Entonces, eso que todavía no podemos anticipar cómo va a ser, va a depender de qué políticas tomemos, si tomamos alguna o si seguimos haciendo todo como igual. Pero esa señal es bastante fuerte en el este de nuestro país para el verano. Y lo otro, que por ahí ya es más sencillo de sentir, es el aumento en la intensidad y las frecuencias de olas de calor, que es otro ingrediente que también le pone mucho estrés a la ciudad. Pensemos que también nuestra población está siendo cada vez más vieja. Cuando uno es más viejo, el cuerpo no es tan eficiente, pudiendo protegerse del calor, necesita ayuda del aire acondicionado y sin luz, que a veces es algo que sucede con las olas de calor. Este verano nosotros tuvimos, complica. pensando en eso, ¿no? Porque uno después asocia todos los fenómenos. Tuvimos unas olas de calor tremendas, incluso en fechas donde decías, che, está haciendo calor ahora, o sea, nada que ver. Esperamos este calor en pleno enero, de 40 grados, ¿no? En septiembre, no recuerdo la fecha que era exacta, pero sí. Y en particular nuestra primavera fue bastante calurosa en todo el país. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, sí, hace calor, qué lindo, pero en realidad, digo, para el que le gusta el calor, en realidad es esto, ¿no? Cuando nos extrañamos de fríos en momentos donde debería hacer calor y de calores donde decís, che, esto no puede estar sucediendo acá, es un poco esto, ¿no? Como que te va anticipando la naturaleza misma. Pero bueno, uno ahí está en todas las cuestiones que decíamos anteriormente de que lo tenemos que saber leer, ¿no? Sí, y también pensar en este caso los grupos que pueden ser más vulnerables a esos eventos, como decía, las personas mayores que digamos no tienen la eficiencia para protegerse del calor como las personas más jóvenes, ¿no? Desde el organismo, y también los muy chicos. Entonces, a veces lo que nos resulta cómodo a nosotros puede no ser tan cómodo para otro y hay que pensar cómo asistir a esos grupos.
Marisol, gracias por tu tiempo y bueno, estamos en contacto por si hay algún nuevo estudio y demás, pero bueno, fuiste súper clara, así que agradecerte, por supuesto, y felicitarte también. No, por favor, gracias por la invitación.